Desde el año 2003 en los campamentos de refugiados saharauis que están en Argelia con temas de abastecimiento de agua, ¿vale? Principalmente el objetivo es dar agua en cantidad y calidad suficiente al pueblo saharaui. Estamos hablando de una cantidad de 15 litros por persona y día, aunque dadas las condiciones, que es un desierto, estamos hablando de 50 grados a la sombra en verano, pues estamos aumentando la cantidad a 20-25 litros. Y eso, lo que hablamos, cantidad y calidad, ¿no? Intentando con el Departamento de Hidráulica Saharaui, con el que trabajamos directamente, que ellos hagan un control y hagan las instalaciones y las mediciones oportunas para dar la calidad suficiente en el suministro de agua. En nuestro proyecto se encarga de cambiar la distribución que había mediante camiones cisternas, que sigue existiendo, a una distribución mediante grifos, ¿vale? Los camiones cisternas son más costosos, no puedes controlar la calidad del agua, no puedes controlar la limpieza de los tanques, no puedes controlar si van tapados, si no. Eso, son más costosos y no aseguras también que se rompe un camión, se rompen dos, se rompen tres y a la población no le llega. No así teniendo grifos, que con un mantenimiento básico estamos garantizando la calidad de agua y la cantidad de agua. He trabajado en temas de ONGs, pero antes trabajaba en la empresa privada y la diferencia fundamental es la satisfacción del trabajo que realizas, ¿no? Me decía alguno que si tengo que trabajar las horas que trabajo allí, aquí no lo haría. Porque ahí vamos, las 10-12 horas diarias las haces. Pero la satisfacción de estar allí trabajando, la gente que te da las gracias, que no lo haces por eso, porque te sientes incluso incómodo cuando te las dan, porque lo haces porque es tu trabajo, porque vas ahí a hacer lo que quieres, ¿no? Pero sabes que es un beneficio, ¿no? Sabes que no es cuestión de dinero, sino es cuestión de un beneficio en cuanto a salud y las condiciones de la gente.